Hola, seguimos con el curso de Wiris Quizzes en el apartado de Whiskas y en este caso vamos a estudiar comandos específicos para geometría en el plano, para definir y dibujar puntos, rectas, circunferencias y cónicas. En primer lugar, vamos a utilizar el comando estado de geometría para indicarle que vamos a dibujar en 2D. Lo podemos escribir directamente del teclado, como aquí aparece, o hacer clic en el menú geometría, el botón 2D, y aparecerá automáticamente escrito lo que aquí aparece. Para dibujar y definir puntos, tenemos que dar las coordenadas de dicho punto. Podemos escribir directamente desde el teclado punto entre paréntesis las dos coordenadas, o directamente hacemos clic aquí y aparecerá este escrito con los huecos correspondientes a las coordenadas que tenemos que introducir. Y para dibujar utilizaremos el comando dibujar, bien escrito directamente del teclado o directamente de aquí. Vamos a ejecutar las primeras órdenes. Bueno, nos ha aparecido por una parte el número 2 para indicar que hemos pasado al estado de geometría en 2D. También nos aparece ese mensaje en la zona de mensajes. También nos aparece en el tablero 1 dibujado el punto P. Si nos colocamos encima de él, vemos que se llama P. Si queremos saber cuáles son las coordenadas, activamos valor y nos aparecerá las coordenadas si nos colocamos directamente encima del punto. Bueno, aquí nos ha aparecido las coordenadas del punto. Realmente esto no aporta nada. Para que no aparezca pondremos de punto y coma. De la misma forma aquí, que aparezca que dibujar en tablero 1 no nos interesa. Si le vuelvo a dar aquí, pues aparece lo mismo de antes, pero aquí no nos aparece nada. Para definir rectas y dibujarlas tenemos varias opciones. La recta puede estar definida por dos puntos. Para ello utilizaremos o bien de aquí el botón recta, aquí aparecen dos puntos dibujados, o bien directamente escribimos con el teclado todo lo que aparece aquí: recta, paréntesis, puntos, coordenadas, punto, coordenadas, etcétera, etcétera. Y a continuación, pues dibujar la recta R. Nos conviene siempre, para evitar trabajo, designar las figuras que vayamos definiendo con un nombre. Vamos a dibujar esta primera recta. Nos aparece en el tablero 1 una recta. Si nos colocamos encima, la hemos llamado R, pues aparece el nombre R, ya que tenemos aquí activado el botón de nombre. Si quisiéramos ver la ecuación, pues activamos el botón valor y encima nos aparece la ecuación de dicha recta. Aquí, por ejemplo, no nos interesa poner punto y coma, porque el valor que nos devuelve, la expresión que nos devuelve, es precisamente la ecuación explícita de la recta, que nos puede interesar saber cuál es. También podemos definir una recta dados un punto y un vector director. Por ejemplo, definimos el punto A con estas coordenadas, el vector V entre corchetes. El corchetes lo conseguimos de aquí, y entre corchetes ponemos las coordenadas de dicho vector. Para definir la recta, dado este punto y este vector director, tenemos que escribir, aquí no nos aparece ningún comando especial en esta barra, directamente tenemos que escribir recta, entre paréntesis el punto primero y luego el vector. El orden es importante. Al ejecutar, como vemos, nos aparece de nuevo la expresión, la ecuación explícita de la recta. Vamos a dibujar esta nueva recta. La voy a dibujar para diferenciarla de la anterior, pues con otro color y otra anchura un poquito más gruesa.
Como sabéis, los atributos se colocan entre llaves separados por una coma. Bueno, pues nos aparece por una parte la recta anterior, la recta R y la recta S. Como veis, nos aparece en color rojo y un poquito más gruesa, como habíamos indicado. Bueno, vamos a dibujar y a calcular también el punto de intersección de estas dos rectas. Tenemos dos opciones. O bien utilizamos el símbolo de intersección obtenido desde la pestaña de símbolos, aquí, diciendo que queremos intersecar, o si no, podemos utilizar directamente el botón correspondiente a intersecar. Tenemos aquí las dos opciones. Le he llamado P al punto de intersección utilizando el símbolo de intersección. Como respuesta me da el punto de coordenadas 5, 10, pero está dentro de unas llaves, es decir, nos da una lista de un solo elemento. De la misma forma, al utilizar el botón de aquí, intersecar, que aparece directamente esto escrito, yo solo tengo que indicarle aquí qué es lo que quiero intersecar. Me aparece, por supuesto, el mismo punto, pero también de la misma forma. Dentro de unas llaves lo considera como una lista. Si yo quisiera dibujar el punto, podría dibujar directamente, dibujar P, pero a la hora luego de colocarnos encima y ver las coordenadas que tiene, el valor que tiene nos va a dar con las llaves. Si solo queremos, como siempre, los paréntesis y las coordenadas, pues de esta lista me interesa el primer elemento, el único que tiene, que como sabéis se designa con subíndices P y aquí el subíndice 1. Vamos a dibujar este comando. Como veis, aquí aparece el punto P, que vamos a ver lo que he comentado antes del valor, nos aparece solo las coordenadas. También la recta se puede definir dados un punto y la pendiente de la misma. Vamos a llamar T a una recta que pase por el punto A con pendiente 5. El punto A es uno que he definido antes para no andar definiendo puntos nuevos. Al ejecutar, al calcular, nos devuelve la ecuación explícita de la recta y vamos a ver cómo queda dibujada la recta T. Y para diferenciarla de las anteriores le he puesto otro color azul. Bueno, aparecerán, estamos dentro del mismo bloque, van apareciendo todas las rectas anteriores. La recta R, la recta S y la nueva, en este caso la recta T. Bueno, vamos a ver cuál es el valor. Efectivamente tenemos igual a 5x menos 1, donde vemos que la pendiente efectivamente es 5. También podemos dibujar rectas paralelas a una dada pasando por un cierto punto y también rectas perpendiculares a una dada pasando también por un cierto punto. Por ejemplo, voy a definir otro punto nuevo de coordenadas 0, 1 y voy a dibujar una recta paralela al azul, a la anterior, a la T, que pasa por este punto B. Al ejecutar me da la ecuación explícita de la misma y para introducir este comando o bien directamente desde el teclado escribimos lo que aquí aparece, paralelas entre paréntesis a quién y por dónde, o podemos utilizar de la pestaña geometría el botón correspondiente a paralelas a una dada pasada por un cierto punto. De la misma forma podemos a la hora de dibujar una perpendicular a una dada por un cierto punto podemos utilizar o bien este botón o bien escribiendo directamente todo lo que aparece aquí, perpendiculares a quién y por dónde. Bueno, vamos a ver primero cómo queda dibujada esta recta y también, por ejemplo, quiero que aparezca en el gráfico escritas las coordenadas del punto B colocadas precisamente en el punto B. Para ello escribo aquí escribir, comando escribir, entre paréntesis lo que quiero escribir, el punto B, cogerá las coordenadas
y dónde quiero colocar esto que quiero escribir. Bueno, vamos a darle al... A ver, lo tengo tapado. Al igual. Bueno, pues nos ha aparecido paralela a la azul, AT. La hemos llamado B, que pasa por, en este caso, por el punto 0,1, que nos aparece ya sus coordenadas escritas porque así lo hemos especificado. Vamos a ver ahora, ya hemos dicho cómo definir la perpendicular que pasa por el punto B y es perpendicular a T. Vamos a dibujarla en otro color, en este caso en verde, y vamos a dar otra vez a calcular y aparece otra recta, la recta C, la hemos llamado así, que es perpendicular a T y pasa también por el punto 0,1. Bueno, también podemos dibujar directamente sin haberla definido previamente una recta si damos dentro del comando dibujar la ecuación de la misma. Podría ser la explícita o bien implícita. Vamos a quitar este símbolo para poder ejecutarlo. Damos a calcular y nos aparece otra recta que no la hemos definido, no tiene nombre, entonces al colocarnos encima pues la llama recta 1. No le da ningún atributo, por lo tanto por defecto me aparece en negro y con este grosor. Bueno, ¿qué más podemos definir y dibujar? Bueno, vamos a comentar simplemente cómo definir una circunferencia y una cónica. Para definir una circunferencia y posteriormente dibujarla, podemos utilizar tres comandos. Tenemos o bien este primero que nos pedirá el centro y el radio, lo podemos especificar. El centro tiene que ser un punto, el radio un número. También, no lo voy a hacer, solo simplemente contemplar las posibilidades. Podemos utilizar este comando que nos dará una circunferencia dándole el centro y un punto por donde pase. Tanto el centro como el punto son dos puntos que podemos crearlos desde aquí o directamente del teclado, poniendo punto y entre paréntesis las coordenadas. También podemos definir una circunferencia dando 3 puntos de la misma. Entonces aquí tenemos sitio para 3 puntos que también los podemos definir desde aquí o directamente escribiéndolos desde el teclado. Y por último, para acabar este vídeo, comentaros la opción de definir una elipse, bueno, una elipse, parábola o hipérbola, con este comando de cónica que nos pide 5 puntos de la misma, con lo cual en principio a priori no sabremos hasta que no la dibujemos qué tipo de cónica va a ser. También podríamos dibujar una circunferencia o una cónica de la misma forma que una recta con el comando dibujar y entre paréntesis dando la ecuación de ese lugar geométrico, bien circunferencia o bien elipse. Bueno, pues hasta aquí el primer vídeo de geometría en el plano correspondiente a Whiskas del curso de WiriSquishes.